Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, llenito de cafú copyright y planes para maratonear sus series favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es un clásico, un infaltable, un drama que siempre estuvo presente en las series turcas que tanto amamos, las bodas arregladas. Esos enlaces matrimoniales que nacen de acuerdos familiares, conveniencias sociales o hasta, a veces, de un interu copyright puramente con un superíndice 3 mico. Vamos a explorar copyright hay detrás de estas uniones que a menudo nos presentan historias de amor inesperadas, los secretos que esconden, los conflictos que desatan y sobre todo, superíndice 3 las series turcas abordan este tema tan arraigado en ciertas culturas. Prepárense para un viaje lleno de intrigas, pasiu superíndice 3N, vestidos espectaculares y mucho, pero mucho drama. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando conmigo las series turcas, si quieren ese chismecito seriófilo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se pierden de nada. Y ahora vamos al grano. Las bodas arregladas, como saben, no son exclusivas de las series turcas. Las hemos visto representadas en diferentes culturas y a lo largo de la historia, pero la forma en que las series turcas las abordan tiene un toque especial. A menudo nos muestran estas uniones como una forma de mantener el honor familiar, de asegurar el futuro de un clan o de consolidar alianzas entre dos familias poderosas. Pero, debajo de esa fachada de tradición superíndice 3N y deber, siempre hay historias personales, deseos reprimidos y, por supuesto, el amor que a veces florece donde menos se espera. Uno de los secretos mejor guardados de las bodas arregladas en las series turcas es, precisamente, la falta de amor. Al menos al principio. Los protagonistas suelen ser personas que no se conocen, que tienen vidas completamente diferentes y que, de repente, se ven obligadas a compartir un futuro juntos. Esto crea una tensión superíndice 3N dramática increíble, porque nos preguntamos constantemente, ¿lograr enamorarse? ¿O vivir una vida de infelicidad y resentimiento? Las series juegan mucho con esta incertidumbre sembrando pistas, creando situaciones que acercan y alejan a los personajes, manteniendo copyright donos al borde del asiento. Otro secreto que se revela poco a poco es el peso de las expectativas familiares. Los protagonistas no solo tienen que lidiar con el estrau más menos o que ahora es su esposo o esposa, sino también copyright con las presiones de sus familias, que tienen sus propias agendas y que esperan que el matrimonio cumpla ciertos objetivos. Esto puede generar conflictos enormes, porque los protagonistas se sienten atrapados entre el deber y sus propios deseos. A menudo vemos personajes que luchan por encontrar su propia voz, por romper con las tradiciones y por construir un futuro que sea realmente suyo. Y no nos olvidemos del papel de la sociedad en todo esto. En muchas series turcas, las bodas arregladas son vistas como una forma de mantener el orden social, de preservar las costumbres y de asegurar la continuidad de la familia. Esto hace que sea muy difícil para los protagonistas desafiar las normas, porque se enfrentan a la crítica, al ostracismo y hasta a la exclusión superíndice 3N. Sin embargo, también copyright vemos personajes que se atreven a romper con lo establecido, que luchan por un amor verdadero y que inspiran a otros a hacer lo mismo. Pero ese ayuda del drama y los conflictos, las bodas arregladas en las series turcas también copyright nos ofrecen momentos de esperanza y de redención superíndice 3N. A veces el amor surge de la forma inesperada, entre dos personas que parecen destinadas a odiarse. Vemos superíndice 3 poco a poco se van conociendo, se van entendiendo y se van enamorando. Y cuando eso sucede, es mágico. Es como si toda la tensión superíndice 3N acumulada se liberara y diera paso a un amor puro y verdadero. Por supuesto, no todas las bodas arregladas terminan en un final feliz. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias, las presiones familiares o las heridas del pasado. En estos casos, las series nos muestran el lado oscuro de esta tradición superíndice 3N, las consecuencias devastadoras que puede tener para las personas involucradas. Vemos personajes que se consumen en la infelicidad, que se resignan a una vida sin amor o que terminan tomando decisiones drásticas. Es importante recordar que las series turcas, aunque se inspiran en la realidad, también copyright son ficción superíndice 3N. Exageran, dramatizan y romantizan ciertos aspectos para crear historias muy entretenidas.
No todas las bodas arregladas son tan extremas como las que vemos en la televisión Superíndice 3N, pero reflejan una realidad que existe en muchas culturas y que vale la pena analizar. Ademun S. Las series turcas Atrabu Copyright S. de estas historias de matrimonios por conveniencia exploran temas universales como el amor, la libertad, el deber, la tradición Superíndice 3N y la identidad. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias, sobre nuestros propios valores y sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Nos muestran que a veces el camino muy difícil es el que nos lleva a la verdadera felicidad. Ahora hablando de series específicas, hay muchísimos ejemplos que podríamos mencionar. Pienso por ejemplo en Erkay, donde la venganza familiar se entrelaza con un amor prohibido nacido de un matrimonio forzado. Miran, atormentado por el pasado de su familia, se casa con Reyyan para vengarse de su padre, pero la inocencia y bondad de Reyyan comienzan a derrumbar sus muros, creando una batalla interna entre el deber y el deseo. Otan Copyright N en Sila, donde la protagonista, criada en Estambul, se ve obligada a casarse con un jefe tribal en Mardin para salvar a su hermano. Sila, una mujer moderna y educada, se encuentra atrapada en un mundo de costumbres ancestrales y tradiciones opresivas, donde debe luchar por su libertad y por encontrar su lugar. Otro ejemplo Serua Ozkan Deniz en Asmala más menos Konak, una serie que explora las diferencias entre la vida moderna y las tradiciones arraigadas en la región Superíndice 3N de Capadocia. Atrabu Copyright S. de un matrimonio arreglado que enfrenta a una joven de Estambul con una familia conservadora y llena de secretos. Y no podemos olvidar Kuzey Yildiz y Ilkask, una comedia romántica donde el protagonista, Despu Copyright S. de aún más menos os de ausencia, regresa a su pueblo natal para cumplir un antiguo compromiso matrimonial, encontrándose con su amor de la infancia y enfrentando las consecuencias de sus decisiones pasadas. Cada una de estas series ofrece una perspectiva diferente sobre las bodas arregladas, con personajes complejos, tramas intrigantes y giros inesperados que nos mantienen enganchados hasta el final. Pero vayamos muy allá de los ejemplos concretos y profundicemos en los arquetipos que suelen repetirse en estas narrativas. Es común encontrar el personaje del patriarca esa figura autoritaria que maneja los hilos del destino familiar y que ve en el matrimonio arreglado una herramienta para mantener el poder y la influencia. Suelen ser hombres de edad avanzada, con convicciones inamovibles y una visión superíndice 3N del mundo anclada en el pasado. Son ellos quienes negocian los acuerdos matrimoniales, ignorando los deseos y sentimientos de sus descendientes. En contraposición superíndice 3N, encontramos a la víctima generalmente la joven obligada a casarse, que se debate entre el respeto a su familia y la búsqueda de su propia felicidad. A menudo son mujeres inteligentes y sensibles, con sueños y aspiraciones que se ven truncados por las expectativas sociales. Sin embargo, estas víctimas también copyright N suelen ser resilientes y valientes, capaces de encontrar su fuerza interior y de desafiar las normas establecidas. También copyright N es recurrente el personaje del tercero en Discordia aquel que ama en secreto a uno de los protagonistas y que ve en el matrimonio arreglado una barrera insuperable. Su presencia aún más menos a detensión superíndice 3N y conflicto a la trama, generando situaciones de celos, envidia y rivalidad. A veces este personaje se convierte en un aliado de la pareja protagonista, ayudándolos a superar los obstáculos y a luchar por su amor. Otras veces se convierte en un antagonista, dispuesto a todo para sabotear el matrimonio y conquistar a la persona amada. Y por supuesto, no podemos olvidar al CU superíndice 3 aquel miembro de la familia que aunque no es tu copyright de acuerdo con el matrimonio arreglado, se siente obligado a seguir las reglas y a apoyar la decisión superíndice 3N familiar. Suelen ser personajes ambiguos, que se debaten entre la lealtad y la conciencia, y que a menudo terminan jugando un papel clave en el desenlace de la historia. Es interesante observar CU superíndice 3 molas series turcas, Atrabu copyright S de estos personajes y tramas, reflejan las contradicciones y tensiones existentes en la sociedad turca actual. Por un lado, vemos la persistencia de tradiciones y costumbres arraigadas en el pasado, como el matrimonio arreglado, que siguen siendo relevantes en ciertas regiones y comunidades. Por otro lado, vemos la influencia de la modernidad y la globalización superíndice 3N, que promueven valores como la libertad individual, la igualdad de género copyright Nero y el amor romántico. El choque entre estas dos fuerzas genera conflictos y dilemas que las series turcas exploran con gran sensibilidad y profundidad.
Y es que al final del dúa, las bodas arregladas en las series turcas son una excusa para contar historias de amor, de superación superíndice 3N y de esperanza. Son una forma de explorar la condición superíndice 3N humana, de mostrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, de celebrar la belleza del amor y de denunciar la injusticia. Son un reflejo de la sociedad con sus contradicciones, sus tradiciones y sus anhelos. Y eso es precisamente lo que las hace tan adictivas. Nos vemos reflejados en los personajes, nos identificamos con sus luchas y nos emocionamos con sus triunfos. Nos reímos, lloramos y sufrimos con ellos. Y al final del dúa, nos quedamos con una sensación superíndice 3N de haber aprendido algo nuevo, de haber crecido un poco y de haber conectado con algo grande que nosotros mismos. Pero ¿por qué copyright estas historias de bodas arregladas nos atraen tanto? Creo que hay varias razones. En primer lugar, nos ofrecen una ventana a un mundo diferente, a una cultura exu superíndice 3tica y llena de misterio. Nos permiten conocer costumbres y tradiciones que nos resultan ajenas, pero que al mismo tiempo nos fascinan. En segundo lugar, nos plantean preguntas universales sobre el amor, la libertad y el destino. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Y en tercer lugar, nos ofrecen la esperanza de que el amor puede florecer incluso en las circunstancias adversas. Nos demuestran que a pesar de las presiones sociales y familiares, es posible encontrar la felicidad y construir un futuro propio. Además, las series turcas suelen estar muy bien producidas, con escenarios impresionantes, vestuarios lujosos y actores talentosos. La calidad copyright técnica y artística de estas producciones contribuye a crear una experiencia inmersiva que nos atrapa desde el primer momento. Y por supuesto, no podemos olvidar la música, que juega un papel fundamental en la creación superíndice 3N de Atmos superíndice 3 esfera y en la transmisión superíndice 3N de emociones. Las melodías turcas con sus ritmos melancos superíndice 3 licos y sus letras apasionadas, nos transportan a un mundo de pasión superíndice 3N y romance. En resumen, las bodas arregladas en las series turcas son mucho más que un simple recurso narrativo. Son una ventana a la cultura turca, una reflexión superíndice 3N sobre los dilemas universales y una celebración superíndice 3N del amor y la esperanza. Son historias que nos hacen más menos que nos hacen pensar y que nos hacen sentir. Y por eso las amamos tanto. Hemos explorado los secretos que se esconden detrás de las bodas arregladas en las series turcas, hemos visto CEU superíndice 3 estas uniones pueden ser fuente de drama, de conflicto. Pero también copyright N de amor y de redención superíndice 3N. Hemos analizado CEU superíndice 3 las series abordan este tema tan arraigado en ciertas culturas, y CEU superíndice 3 nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestros propios valores. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo, y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las bodas arregladas en las series turcas? ¿CEU es su serie favorita que aborda este tema? ¿Creen que estas historias reflejan la realidad, o son una exageración superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós.